profesores de Reddit, ¿cuál ha sido la peor forma en que un estudiante ha malinterpretado una de sus tareas? Un amigo mío tenía una tarea en su clase de fotografía de hacer fotos inusuales de cosas habituales. Como él mismo dijo, todos los demás estudiantes entendieron la idea y tomaron fotos de perspectivas inusuales, fotos a través de gotas de agua, etc. Él subió a un mirador que era un antiguo puesto militar y fotografió a su gato, al que había llevado hasta allí. Sin embargo, al profesor le hizo gracia. Conozco este sendero. Es una caminata de 5 kilómetros. ¿Y a tu gato le pareció bien? Por alguna razón esto me ha hecho llorar de risa. Estoy en la cama temblando de risa tratando de no despertar a la esposa. Todo lo que puedo imaginar es un gato en un acantilado con una expresión como, ¿qué coño es esta mierda? ¿Dónde coño estoy? Me lo imagino, con el gato colgado bajo un brazo y la cámara en el otro, resoplando por el sendero. Gato, miau. Él, cállate gatito, esto es para un proyecto. En el instituto, mi profesor nos contó esta historia. Varios años antes, había estado dando una clase de inglés y había que entregar un trabajo. Les recordó a sus alumnos que hicieran los títulos de sus trabajos interesantes. En efecto, recibió un trabajo titulado Ninja Adolescente. Perras del infierno. El cuerpo del trabajo era perfectamente apropiado y académico. A partir de entonces, ha recordado a los alumnos que deben hacer que sus títulos sean interesantes y relevantes para el tema que tratan. Próximo trabajo. Nunca te imaginarás lo que fue la Inquisición española. Abre para saber más. ¿No creerás cómo nació el clickbait? En la universidad teníamos que hacer presentaciones que se grababan y se enviaban para ser calificadas para asegurarse de que estábamos aprendiendo a usar la tecnología en el aula y a hablar en público. Una de las directrices era captar la atención del público al principio y ser interesante. Uno de los chicos se levantó, sacó un spray para el cuerpo y un mechero, hizo un breve lanzallamas, roció una ráfaga rápida a la llama, lo guardó tranquilamente y luego hizo su presentación. No sé cómo reaccionaron los calificadores, pero la clase se mostró muy animada. Yo fui el estudiante, por desgracia. Tomé una clase de introducción al teatro en la universidad. El profesor nos asignó al azar temas relacionados con el teatro y fechas para presentaciones individuales. Yo sabía que iba a estar ausente en la fecha asignada, así que me pidió que cambiara las fechas y los temas con otro estudiante. Un estudiante aceptó cambiar conmigo y cuando le pregunté por su tema dijo, teatro ministril, solo que yo no estaba aún familiarizado con la palabra ministril así que pensé que había dicho menstrual como en menstruación. El tema me pareció extraño, pero, ¿quién era yo para saberlo? Sabía poco de teatro y, por lo que sabía, había todo un género de obras sobre la menstruación. Pospuse el proyecto hasta, literalmente, la mañana de la presentación. Era una presentación oral de 10 minutos sin necesidad de fuentes, así que supuse que haría una lectura rápida de Wikipedia, y memorizaría un pequeño discurso en poco tiempo. Solo que no había ninguna página de Wikipedia sobre teatro menstrual. Lo descarté pensando que el género aún no había despegado lo suficiente como para ganarse una página de Wikipedia, y pasé a buscar en Google teatro menstrual. Me sorprendió encontrar muy poco sobre el tema. Los resultados más comunes que obtuve fueron referencias a los monólogos de la vagina, lo cual no era gran cosa, pero era algo. 15 minutos antes de la clase no tengo nada sobre mi tema, excepto un montón de reseñas y artículos sobre los monólogos de la vagina. Me aguanto y escribo la presentación. Me llaman al frente de la clase, y anuncio mi presentación sobre el teatro menstrual. La obra más famosa del teatro menstrual en la actualidad es probablemente los monólogos de la vagina. Empiezo, y noto que mi profesor ya parece horrorizado, pero continúo. Resumo los monólogos y aún me quedan 5 minutos, así que me pongo a hablar de la importancia del teatro menstrual para los derechos de las mujeres por razones obvias. Termino y me siento. El profesor se dirige en silencio y confuso al frente de la sala. Tu tema era el teatro ministril, dice. Correcto. Entonces, ¿por qué, en nombre de Dios, te has pasado toda la presentación hablando de los monólogos de la vagina y de los derechos de la mujer? Me pongo rojo, toda la clase me mira y digo, era un tema difícil. Fue la única obra que pude encontrar que mencionara algo sobre la menstruación. El profesor se quedó en silencio durante un momento, luego se dio cuenta y se echó a reír como un loco. Seguro que hasta hoy habla de mí a los alumnos. Soy ese tipo en un contexto muy embarazoso. Soy profesor, pero esta historia es de cuando era estudiante. En la clase de debate teníamos que debatir sobre la eutanasia. El chico que debía argumentar a favor fue el primero. Empezó a hablar de lo necesaria que era, y de lo terrible que era no haberla utilizado antes. Dio todos estos ejemplos de personas que necesitaban la eutanasia, personas que necesitaban amputaciones, personas con caries, bebés.
Enseguida quedó claro que, o bien este chico era un monstruo, o bien estaba hablando de otra cosa. El profesor le preguntó: Charles, ¿hablas de eutanasia o de anestesia? El chico respondió: he cometido un terrible error. Todavía hoy lo cito. Siempre me parto de risa. Para una clase de escritura profesional, dejé una tarea en la que hice que los estudiantes crearan un sitio web profesional utilizando Wix. El objetivo era mostrarles lo fácil que es hacer eso, y luego gastar una pequeña cantidad de dinero para alojarlo bajo su propia URL, lo cual no exigí, solo les mostré los pasos para tener sitio web de aspecto profesional. A uno de mis alumnos se le metió en la cabeza que el sitio web debía ser un proyecto ficticio y no tratarse realmente de ellos, así que hizo un sitio web profesional para un gato llamado Mittens, incluyendo un perfil profesional y un currículum falso. Sus habilidades incluyen tumbarse al sol y tirar cosas de las encimeras. Se sintió muy avergonzado cuando le dije que el sitio web debía ser sobre su experiencia profesional. La pregunta importante es: ¿contrataste a Mittens? Porque su currículum sonaba muy impresionante. Tuve que despedirlo por pasar demasiado tiempo tratando de atrapar el punto rojo. No soy profesor, pero en mi clase de informática estábamos aprendiendo a hacer gráficos en Java, y nos dijeron que intentáramos hacer un patrón de damas. Un estudiante que no prestaba mucha atención, pero que era muy bueno codificando, solo escuchó la parte de las damas. Se puso a investigar por su cuenta cómo hacer un juego de damas completo y lo entregó. Preguntó por qué nos hizo hacer todo ese aprendizaje y codificación por nosotros mismos. No hace falta decir que se enfadó un poco cuando descubrió que se suponía que solo era el patrón. Sin embargo, el juego de damas funcionó bien. Bueno, si él hizo un juego de damas, asumo que también hizo el tablero. Así que, técnicamente hizo la tarea. Eso es como crear el universo para hacer la tarta de manzana. No soy profesor, pero en la universidad estaba en una clase de mitología clásica, y teníamos que leer las Metamorfosis de Ovidio, un texto antiguo que reúne un montón de mitos en una historia cohesiva. En su lugar, un chico de mi clase leyó la Metamorfosis de Kafka, un relato corto de 1914 sobre un tipo que se convierte en cucaracha. Antes de la clase le oí hablar con sus amigos. Sí, en realidad hice toda la lectura, pero ¿por qué teníamos que leerlo para esta clase? El tipo se convierte en un insecto. Fue raro. No soy un profesor, sino el estudiante. Cuando estaba en mi primer año de universidad, mi tarea en la clase de escritura era escribir un ensayo objetivo sobre el movimiento del Dr. King. Al ser un idiota, y no pensar con claridad, pensé que el profesor quería ser objetivo, similar a un abogado que objeta algo durante un juicio. Al final, escribí un trabajo completamente racista y recibí un 0. También tuve que dar explicaciones al decano al día siguiente. Todavía me da cringe cuando pienso en esa clase. Estaba dando una clase de historia en la universidad, y a los estudiantes se les asignó un libro llamado Historia de la monja Alférez, sobre una mujer que huyó de España al Nuevo Mundo vestida de hombre, y vivió el resto de su vida como tal. Tiene unas 100 páginas y se tarda 1 hora en leerlo si estás concentrado. Uno de mis alumnos compró el libro por internet en Haz.com o algo así, y acabó leyendo 300 páginas de densa filosofía feminista sobre los roles de género en el siglo XVI. Por lo menos tuvo algunas contribuciones muy interesantes para nuestra discusión ese día. Les dije a mis alumnos que escribieran la pregunta del ensayo en la parte superior de su página. La mitad de la clase escribió la pregunta del ensayo. Tuve un profesor de inglés que frecuentemente hacía dictados durante todo el periodo de clase. Demasiados chicos de nuestra clase escribían literalmente elipsis, punto y coma, paréntesis, guión, etc., antes de darse cuenta de que eran signos de puntuación y no palabras. Esto fue en el 12º grado. Para ser justos, si dichos niños realmente supieran cómo deletrear guión, o paréntesis, para el caso, estaría impresionado. El mismo tipo de impresión que tuvo Ron Burgundy cuando Baxter se comió una rueda entera de queso, a pesar de haber hecho caca en la nevera. En mi clase de ciencias, empezamos un proyecto en el que tenían que hacer un cartel con una analogía celular que se les ocurriera. Por ejemplo, alguien hizo una ciudad porque el ayuntamiento es como el núcleo, una central eléctrica es como la mitocondria, etc. A una chica no se le ocurrió nada. Le di un montón de ejemplos y luego la dejé pensar. Cuando volví a ver cómo estaba, me dijo: estoy haciendo un sándwich. Le dije: vale, pero eso puede ser un poco difícil. ¿Has pensado en las partes del sándwich que coinciden con los organelos celulares? ¿Qué es la mitocondria de un sándwich? Ella dijo: vale, elegiré otra cosa. Vuelvo a preguntarle unos minutos más tarde, y ahora está haciendo un taco. Le expliqué lo mismo. En el transcurso de 2 días, mientras la mayoría de los otros estudiantes empezaban a dibujar, ella sugirió una cabina telefónica británica, un teléfono móvil, Sonic el erizo,
una pizza y un Taco Bell. Para cada sugerencia, le dije que podía hacerlo siempre, y cuando relacionara cada parte con un organelo, y ella decía, oh, sí, porque se olvidaba de que no la estaba poniendo a dibujar cosas al azar. Casi al final del periodo del viernes, me acerqué a ella y le dije, mira, déjame ayudarte. Dibuja una isla, y le expliqué la mitad de los orgánulos e incluso empecé a dibujar cosas. Ella asintió y aceptó hacerlo. Hoy le he dado una cartulina y he ido a ver cómo estaba. Dijo que no quería hacer la isla, y empezó a dibujar una pista de bolos, con partes al azar etiquetadas como organelos sin siquiera pensar en las funciones. Y ya ni siquiera me importa. Todo el mundo sabe que el queso es la fuente de energía del taco. ¿Has tenido un malentendido similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres y no suscríbete si no quieres.